Bueno, esta es una imagen en directo que nos está llegando ahora mismo desde Moscú, donde el presidente Putin se está reuniendo ahora mismo con el enviado de China. Todo esto en medio del miedo de la OTAN porque ese país, China, pueda vender armas a los rusos. Dice el régimen chino que no, que con esta visita solo intenta alcanzar caminos hacia la paz. Hoy mismo, hace unos minutos, la Duma, el Parlamento ruso, ha votado suspender el tratado nuclear firmado con los Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenos días. Porque Vladimir Putin se mantiene en su cruzada contra Occidente con gruesas acusaciones que incluyen querer acabar con Rusia o incluso acusar a la invadida Ucrania de haber empezado la guerra primero. No hay concesiones ni posibles salidas al conflicto en el discurso del presidente ruso ante el Parlamento de su país, la Duma, donde ha anunciado además la salida de Rusia del nuevo tratado de armamento estratégico creado para reducir el peso de las armas nucleares entre las principales potencias. Rusia vuelve a la casilla de salida, la Guerra Fría, que ojalá no se transforme en guerras secas. Esa suspensión por parte de Rusia del Tratado de Control de Armas Nucleares implica que en teoría ya no tienen limitaciones para fabricar ojivas nucleares. El régimen ruso no duda en agitar el espantojo atómico ante la presión de Occidente, a quien acusa de pervertir con sus valores a los niños de Rusia, además de otras teorías conspiratorias de todo tipo. El tono y contenido de su discurso choca con el de su principal oponente, Joe Biden, que enviaba desde Polonia un discurso mucho más positivo, abanderando conceptos de libertad y tolerancia. Hoy se debate en la ONU una sesión especial sobre Ucrania en esta guerra diplomática paralela del frente. Otro régimen autocrático, el de Nicaragua, acaba de retirar la nacionalidad a quienes considera se oponen al poder absoluto del presidente Daniel Ortega, un centenar de personas a los que el régimen ha declarado además prófugos de la justicia. El siguiente paso, confiscar todos sus bienes y sociedades que pasarán a estar en manos del Estado, es decir, de Ortega. Ya suman 316 entre excarcelados y exiliados los nicaragüenses declarados apátridas y cuyos bienes han sido declarados bienes del Estado. Y una muestra de la fuerza que se ha vuelto a desatar en Turquía. Esta imagen es del pasado lunes y se observa la deformación del suelo en este terremoto, un terremoto de menor fuerza que el encontrado, que el percibido hace 2 semanas. Este solo provocó heridas en unas 200 personas, muy cerca de la zona afectada por el gran terremoto del 6 de febrero, donde aún se continúa con las labores de rescate en los puntos más afectados y la progresiva retirada de escombros. Y a 2 días de que se cumpla un año desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, las tropas de Putin siguen atacando con dureza Donetsk y Lugansk. El presidente Zelensky asegura que Rusia continúa perdiendo una cantidad asombrosa de soldados. El mandatario ucraniano sostiene que la línea del frente no ha sufrido cambios a pesar de los intensos ataques a Bakhmut y Limán. El ejército invasor ha seguido bombardeando distintos enclaves del país. Al menos 6 personas han muerto, hay 2 heridas en un ataque con misiles contra Jersón. Una nueva masacre contra civiles que se producía al mismo tiempo que Putin pronunciaba su discurso al Parlamento. Vladimir Putin insiste en su cruzada con Occidente. Quieren acabar con nosotros de una vez por todas, planean convertir un conflicto local en una confrontación global. Y Joe Biden le responde: los Estados Unidos y Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no está planeando atacar a Rusia. El presidente ruso se muestra convencido de su victoria en Ucrania. No se dan cuenta de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Y su homólogo estadounidense le recuerda que un año después, Kiev se mantiene fuerte. Kiev se mantiene orgullosa, se mantiene erguida y, lo que es más importante, se mantiene libre. Un año después y Putin sigue negando la invasión en Ucrania. Fueron ellos quienes comenzaron la guerra y usamos y estamos usando la fuerza para detenerla.
Han cometido depravaciones, crímenes contra la humanidad sin vergüenza ni escrúpulos. Han atacado a civiles con muerte y destrucción. Han violado, han robado niños, bombardeado estaciones de tren, hospitales, escuelas y orfanatos. Es abominable, le contesta Biden. El presidente de Estados Unidos le recuerda a Putin la importante línea roja que no debe cruzar. La OTAN lo sabe y Rusia lo sabe también. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Eso es sagrado, advierte Biden en referencia al artículo 5 de la Alianza Atlántica. Putin aprovecha el discurso ante el Parlamento para anunciar que Rusia suspende temporalmente su participación en el Tratado de Desarme Nuclear y advierte: si Estados Unidos realiza ensayos nucleares con un nuevo tipo de armamento estratégico, Rusia efectuará también pruebas. Biden anuncia más sanciones para Rusia. Putin niega el colapso de la economía rusa y afirma que las sanciones a Moscú se han vuelto contra los países occidentales. Bueno, y otra visita insigne a Ucrania, la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que ha visitado el país y ha ofrecido el apoyo del suyo tras unas semanas polémicas por los mensajes prorrusos de uno de los principales socios de la coalición italiana, Silvio Berlusconi. Mientras, Rusia ha recibido también la visita del líder de la diplomacia china, Wang Yi, al que hemos visto hace un momento en directo, quien ha hecho un llamamiento a buscar la paz y ha recordado que China no pretende apoyar con armamento a Rusia en esta guerra. Bueno, la guerra precisamente es el tema central hoy de la Asamblea General de la ONU, una sesión especial en Nueva York donde va a estar el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acompañado de 25 ministros europeos. Una idea de la importancia que se da a este encuentro por parte de la diplomacia europea. Hasta mañana, jueves, incluso hasta el viernes, dependiendo de cuántos miembros de la ONU tomen la palabra. Son 193, les recordamos. La resolución que se pueda aprobar no será vinculante, pero sí tendrá un significado importante, un simbolismo marcado. Se quiere enviar a Rusia el mensaje de que debe sentarse a la mesa de negociaciones. Ahora mismo es solo la Asamblea de donde pueden salir resoluciones. El Consejo de Seguridad también está, pero ahí Rusia ejerce su derecho de veto. Bueno, hablemos de comunicación. Llama la atención el discurso oscuro, lleno de referencias a la decadencia de Occidente, crítico con leyes tolerantes como el de la homosexualidad o plagado de teorías conspiratorias con modos empleados por los oponentes de Putin, tanto Joe Biden como Zelensky, porque en comunicación se juega también una guerra tan importante casi como la de la diplomacia o la del frente de batalla. Lo sabe bien Julio García Gómez, analista de comunicación y lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a los espectadores de Televisión Canaria. Buenos días, Roberto. Oye, antes de empezar, en el caso de Zelensky en concreto y cómo están llevando la comunicación, me gustaría que me dieses tu opinión sobre el discurso de Putin. Apelaciones al miedo, a las conspiraciones, pero lo cierto es que sin una oratoria brillante, ni siquiera con una gestualidad destacada frente a lo mejor a alguien más versado en esto que estaba en Polonia, Joe Biden, que sí maneja todas esas claves, ¿no? Así es, Roberto. Es un discurso muy frío, muy distante, muy grandilocuente, muy poco expresivo porque está todo demasiado medido y todo resulta en un tono amenazante a veces. Hace algún guiño a las emociones porque yo creo que ahí ha aprendido de Zelensky que hay que transmitir emoción, pero no consigue llegar al pueblo, a la gente, porque esa distancia que él marca con ese tono tan serio, tan severo, hace que pierda fuerza el mensaje. Efectivamente, y has comentado el caso de Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano. Desde luego, si esta guerra fuese de comunicación, Ucrania la habría ganado de calle, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Roberto. Yo digo, y decimos los que nos dedicamos al análisis de esta guerra de Ucrania, que es la comunicación que practica Zelensky, es la comunicación que gana las guerras. ¿Y por qué gana las guerras? Porque es directa, porque es viva, porque es en directo, porque es narrarlo minuto a minuto, porque es cercana, porque intenta llamar al sentimiento tanto del pueblo ucraniano como los de fuera. Estos son grandes ventajas de una comunicación muy veraz, muy directa, en un marco también muy estudiado, para que todo sea muy natural y muy cercano.
Claro, recuerdo los primeros momentos de la guerra, el anuncio de la invasión por parte de Putin, detrás de un escritorio, con un teléfono al lado, con una mano sobre la mesa, casi, bueno, parecía un oficinista diciendo que estaba empezando una guerra frente a los vídeos de Zelensky, ¿no? Así es, entraba en casa directamente, teníamos una escenografía muy limitada, en el sentido de que no había ni grandes muebles, ni gran mobiliario, ni gran iluminación, pues entraba de la forma más natural a los hogares, y además en la vestimenta, él con su camiseta de guerra, de batalla, como decimos, de faena, pues hacía que esto fuera mucho más directo. Y entonces, en contraposición con los mensajes que hacía Putin en esos salones inmensos llenos de mármoles y de otros oropeles, que podríamos decir. Entonces, la comunicación tiene que pasar por esa vertiente cercana, estar con la gente, llamar al sentimiento, también hecha con pasión, por supuesto, jugando con los elementos que tenemos a nuestro alcance en la escenografía, en el lenguaje verbal, en no verbal, en lo que contemos, en que sepamos dar titulares, Roberto. Bueno, pues así está la situación, en esa batalla que claramente lo estamos viendo, está ganando Zelensky en comunicación y que parece que los rusos no le dan demasiada importancia, por lo menos a ese aspecto. Julio, un placer hablar contigo de nuevo, muchas gracias. Gracias, Roberto, y gracias a los espectadores de Televisión Canaria. Bueno, vamos con otros asuntos. Vamos a hablar de inflación, consecuencia en parte de esa guerra en Ucrania, pero no totalmente, porque estamos ante un problema global. Fíjense, un producto básico en nuestra alimentación, el huevo, es uno de los que más ha subido, no solo en España, sino en todo el mundo. Elevado un costo casi de $20 por caja. La gente sigue viniendo, pero sí se queja bastante. Comer un poquito menos uno porque está caro comer bastante huevo. Ya no se llevan la misma cantidad, ya dicen, ¿cómo está el cartón de huevo? Le decimos el precio y lo que hacen es, no, mejor la mitad del cartón deme. Está muy caro. Bueno, esto que oían eran consumidores de El Salvador. Allí los avicultores padecen un aumento de los costes para el cuidado de las aves y optan por subir el precio a los intermediarios. En definitiva, al cliente a quien repercuten los precios, que opta por consumir menos de este producto considerado de primera necesidad. Para que se hagan una idea, si antes una caja de huevos medianos grande costaba $30, que ya es un precio considerable, ahora está en 50 en aquel país, casi el doble. Bueno, el precio del huevo es solo un ejemplo que, por cierto, ha generado mucha tensión entre los consumidores de El Salvador, de México o de Estados Unidos. Pero fijémonos cómo se distribuye la subida de precios en nuestro país. Aquí ha subido prácticamente todo con respecto a un año. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Prácticamente todo. Sí, hablaremos también de cómo han subido los huevos aquí también en España, pero nos vamos a fijar en algunos brotes verdes, algunas cosas que no han bajado con respecto al año pasado, que es el transporte y la factura de la electricidad, la calefacción, por ejemplo, o la distribución de agua. Lo único que ha bajado respecto a hace un año, ¿no? Algo es algo. Vamos a fijarnos precisamente, Roberto, en algunos datos también de cómo ha subido o bajado los precios desde diciembre a enero también, que es solo un mes. Fíjate, la inflación es esa que estamos viendo desde que acabó enero, la conocemos, el 5,9%, pero hay productos que en ese mes sí que han bajado. Claro, están las rebajas, ha bajado el calzado, ha bajado los productos textiles, pero también ha bajado algo significativo que es la fruta, un 4% bajado. Enseguida vamos a hablar también de la fruta aquí en Canarias. Con respecto a los precios de un año a hoy, han subido en el conjunto de España un 15,4% en los alimentos. No el IPC, sino solo los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 15,4%, pero es que en Canarias ha subido un 16,3% por encima de la subida de la media nacional. Claro, Antonio, aquí vemos el IPC que se ha contenido en torno a la curva que se venía ejerciendo, pero el precio de los alimentos ha seguido subiendo. Exacto. Eso no ha variado, ¿no? Exacto. Esto respecto a enero. ¿En febrero también siguen subiendo los precios? Bueno, pues vamos a agarrarnos también a algo positivo, que es el ministro de Alimentación, lo vamos a ver enseguida, Luis Planas, como dice que el precio de los alimentos ha tocado techo y que espera que no siga subiendo. Fíjate, lo vamos a escuchar. Tocado techo. Por tanto, hay razones objetivas para que los alimentos bajen de precio y se produzca un cambio de tendencia. Razones objetivas, vamos a ver, es verdad, todavía no conocemos los precios del IPC en febrero, los conoceremos probablemente esta semana o la próxima, ese adelanto, pero bueno, vamos a ver si es verdad que esos precios se mantienen y que no siguen aumentando. Bueno, Antonio, ¿cuál es ese techo? ¿Cuánto estamos pagando ahora de más por el pan, por el aceite o por otros alimentos? Estos precios son del conjunto de España, lo veíamos antes, en Canarias ha subido un poco más, pero fíjate cómo, por ejemplo, la leche ha subido un 33%, lo certifico.
básicos. Yo voy al supermercado, hoy pago la leche 1,26, la misma que hace un año pagaba 98 céntimos. El aceite, más del 30%. Los huevos, fíjate en España, más del 27%. Estos son todos los alimentos que han subido, por ejemplo, el agua el 14% y la fruta. A pesar de ese descenso que hablamos y que se ha anunciado del descenso de la fruta de un 4% de diciembre a enero, sí que vemos que de enero al enero del año anterior, aún así con ese descenso, aún así con esa eliminación del IVA en el conjunto de España, sigue la fruta aumentando un 4% su precio. Con estas circunstancias, con estos precios tan elevados, tenemos diferentes sectores en el gobierno. Por ejemplo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta y también ministra de Economía Social, dice que hay que ponerle fin a esos precios, un tope a los precios. En cambio, la ministra de Comercio dice que no, que eso no es posible. No es necesario, creemos, en este momento tomar ninguna medida y, como bien le explicó, es un mercado muy competitivo en el cual la oferta y la demanda determinan los precios y lo que queremos es que haya un reajuste a la baja. Es imprescindible favorecer un acuerdo con las grandes distribuidoras en las que facilitemos una cesta de la compra con precios limitados. Hablamos con Enrique García, es portavoz de la OCU. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Aquí viendo lo que nos está costando, lo que nos está doliendo en la cartera, las subidas de los últimos años ya prácticamente. ¿Ustedes comparten la percepción del Gobierno de que hemos tocado techo en la subida de precios? Pues nos gustaría, pero todavía no hay elementos firmes que permitan vaticinar que va a haber una rebaja inmediata de los precios de la alimentación. Es cierto que están bajando precios del gas, precios de carburante, que se está sosteniendo algo el precio de la electricidad, pero de ahí a que esto se vaya a trasladar de una forma más o menos rápida a los consumidores, pues todavía tenemos nuestras dudas, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente hay una diferencia en la adaptación de precios, hay un efecto cohete y pluma, los precios suben muy rápido y bajan mucho más despacio, con lo cual pues nosotros esperaremos a que esta bajada de precios se confirme en nuestros propios datos de los estudios que realizamos de OCU o en los datos del INE. O sea, que los precios vuelven a bajar después de haber subido, o en épocas de inflación lo que sube ya es difícil que se abarate después. Pues nos quedamos más con esa segunda afirmación, ¿no? Ahí, pues mire, depende del tipo de producto del que hablemos. Los productos perecederos, los frescos, la carne, el pescado, las frutas, las verduras, pues son habituales las subidas y las bajadas. Son productos que tienen muchas más oscilaciones, ¿no? Sin embargo, en el producto elaborado, pues las cosas son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque ahí prima mucho más la estabilidad de precios. Y nosotros hemos visto, por nuestra experiencia, que cuando un producto de este tipo, estamos hablando pues de no sé, pizza, salsa, productos empaquetados, esto es lo que nosotros llamamos productos de alimentación elaborados, pues cuando el consumidor se acostumbra a pagar ese precio, pues ya resulta mucho más difícil emprender el camino hacia atrás de la rebaja de precios. Por tanto, nosotros todavía tenemos que comprobar que esa bajada de precios va a ser real. Enrique, desde parte del Gobierno se acusa a distribuidores y grandes supermercados de especular, pero al sector asegura que solo está repercutiendo los precios. ¿Ustedes tienen datos para saber si alguien está inflando los precios al consumidor? Pues lamentablemente no. Nosotros no tenemos datos de una parte de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a las facturas, no sabemos a cuánto le están vendiendo los productores agricultores a los distribuidores. Lo que sí sabemos es a cuánto nos venden a nosotros los productos. Y aquí las cifras son muy claras. En OCU hemos estimado que el sobrecoste por la subida de los precios de alimentación en una familia media en España es de 860 euros. Por eso, como no tenemos datos, al Gobierno le pedimos que los ponga encima de la mesa, que clarifique y aporte datos con transparencia y con inspecciones de si de verdad pues en la cadena de valor se está actuando con transparencia y, por ejemplo, en relación con la rebaja del IVA, pues se cumple lo que dice el Real Decreto Ley, que tiene que repercutir íntegramente en los consumidores. Y señalaban antes, en la exposición anterior, pues una serie de productos. Mire, yo le señalo uno muy concreto, el arroz, que se ha visto afectado por esta rebaja del IVA, pero que con los datos INE, en enero, a pesar de la rebaja, el arroz ha subido un 3,7%. La pregunta es,
¿Es porque no se está aplicando la subida del IVA o es porque hay un incremento de los costes del arroz? Esa respuesta la tiene que dar el propio Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Consumo o la CNMC. Claro. Pero no, desde luego, nosotros que no tenemos acceso a la factura de los productores de arroz y de los distribuidores. Enrique, ¿cómo se está comportando el consumidor en general ante esta presión directa sobre su bolsillo? ¿Qué hacemos? ¿Consumir menos? ¿Irnos a las marcas blancas como en la anterior crisis? Pues mire, el consumidor se está aplicando en su conjunto de forma racional. Ante una espectacular subida de precios, quiero recordar que es la mayor de los últimos 40 años y que es verdad que esta vez prácticamente ha subido todo. El estudio que OCU realiza anualmente, donde analizamos una cesta de la compra de 283 productos, señala que el 94% de los productos ha subido. ¿Esto qué supone? Pues que el 90% de los consumidores hemos modificado nuestros hábitos de consumo. Y aquí nosotros le ponemos cifra a lo que todo el mundo sabe. Optan por la marca blanca o marcas más baratas aproximadamente el 70% de los consumidores. Datos más preocupantes. Hay un 28% de consumidores que optan por sustituir productos frescos por productos congelados o por productos de una caducidad más duradera, un 28%. Y todavía más preocupante es que aproximadamente un 23% ha dejado de consumir productos frescos como son la carne, el pescado, las frutas, las verduras, que quiero recordar que forman parte de la dieta básica y sana y una dieta equilibrada de los ciudadanos. Claro, porque tampoco es refugiarse en productos que después no sean sanos, dedicarnos a comer productos manufacturados o, bueno, ya lo sabemos, pasta y punto, ¿no? Enrique, una última cuestión. ¿Hay alguna receta a la hora de consumir o aquí seguimos con el busque y compare y por parte del consumidor, digo? Bueno, pero es que esa receta del busque y compare, que ayer precisamente la apuntaba el ministro en eso de irse al supermercado del frente, para nosotros es la clave. Le voy a poner una cifra que pone de relieve las grandes diferencias de precios que hay entre establecimientos comerciales, entre supermercados, ¿no? Nuestro estudio de OCU acredita que de media en España se pueden ahorrar 993 euros comprando en el supermercado más barato frente al supermercado más caro. Esto varía mucho en función de las ciudades. En la isla hay una problemática distinta. Pues mire, esos 993 euros de ahorro compensan el sobrecoste de 860 euros que se ha producido por el incremento de precios. Por tanto, hoy más que nunca, la receta del consumidor sigue siendo la misma: comparar precios y adquirir los productos en el establecimiento más barato, porque a pesar de que todos suben, sigue habiendo notables diferencias de precios. Y ahí está, en esa comparación, el único ahorro posible para escapar en parte a la subida de precios de las que estamos siendo víctimas los consumidores. Bueno, pues no está de más ir con la libretita, ir anotando para saber dónde hay que ir buscar unas cosas y dónde hay que ir a buscar las otras. Enrique, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. A vosotros, un placer como siempre. Un saludo. Bueno, y vamos ahora hasta Estados Unidos, donde otro tren, esta vez de carga de carbón, ha vuelto a descarrilar. Ha ocurrido en una ciudad llamada Gotemburgo, en Nebraska. En las imágenes captadas por un aficionado se aprecian los restos de los vagones. Son 31 esparcidos por los alrededores de las vías. No hay heridos, se están investigando ahora las causas del suceso. Los vecinos se quejan de que es el cuarto accidente que se produce en el mismo lugar y en idénticas circunstancias en el último año. O sea que se lo tienen que hacer mirar. Norfolk Southern will pay for cleaning up the mess that they created and the trauma. La empresa ferroviaria pagará por limpiar el desorden y el trauma que ha causado. Bueno, son palabras del administrador de la Agencia de Protección Ambiental, refiriéndose a ese otro accidente, al de Ohio. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado a la compañía limpiar el suelo y el agua contaminados. Los vecinos han presentado varias demandas colectivas por exponerlos a sustancias tóxicas. Y una buena noticia, la ciencia ha confirmado el tercer caso de curación del VIH, del SIDA, en todo el mundo tras un trasplante de células madre. Después del paciente de Berlín y el de Londres, que también habían sido confirmados, llega ahora el de Düsseldorf, tratado de una leucemia mediante un trasplante de células madre
tras retirar el tratamiento antirretroviral, lleva 4 años sin presencia del virus, aunque el proceso mediante el cual se ha curado del VIH es complejo y no se puede aplicar a todas las personas con la infección. Este nuevo hito médico demuestra que los investigadores están cada vez más cerca de curar el SIDA. No son tan buenas las noticias que llegan de Bolivia, donde el dengue continúa presente. Ya es la peor epidemia en 10 años de esta enfermedad en el país. A quienes más está afectando es a la población infantil, la más indefensa frente a este mosquito. De hecho, ha fallecido en las últimas horas un bebé a causa de esta enfermedad. Los hospitales de niños están saturados. Bolivia acumula más de 8.000 casos y en total se registra una treintena de muertes. Las brigadas siguen fumigando, como han podido ver, también enseñando a la población cómo evitar o reducir la presencia de mosquitos tanto en sus casas como en la calle. Otra enfermedad en la vecina Perú, la gripe aviar, ha matado a más de 700 lobos marinos. Ahí los pueden ver algunos de ellos, también los encargados de retirar esos cuerpos con mascarillas y trajes EPI. Son equipos del Servicio Nacional Forestal que recogen y entierran cada día a cientos de estos mamíferos en la costa central. El país andino registró su primer caso del virus en noviembre en aves del norte del país. Desde entonces han muerto unas 63.000 en esta zona, pero ya ven que la enfermedad se acerca peligrosamente a los humanos. De las aves ya está pasando a los mamíferos. Este virus de influenza aviar, que es altamente patógeno para aves, también puede escalar a contagiar a algunos mamíferos, ¿no? Ya han habido casos, si no me equivoco, en Ecuador ha contagiado a una niña y ahora se están contagiando los lobos marinos. Es probable también que pueda haber algún nivel de contagio para las personas. Y los problemas ahora en Perú tienen que ver con el desabastecimiento. 45 días han pasado desde que comenzaran las protestas por la detención del entonces presidente Pedro Castillo. Los bloqueos de carreteras, los ataques a comercios han dejado a algunas regiones literalmente al borde de la quiebra. Una de ellas es Puno, considerado como el centro comercial de la región. Son más de 45 días de protestas que golpean económicamente a uno de los epicentros comerciales de Perú. En Puno, el 100% de las reservas están canceladas. De hecho, advierten que el 80% de las empresas turísticas han entrado en la quiebra. Se calcula una pérdida de 300.000 soles diarios. Debemos de tener en cuenta que no hay vuelos de Lima a Juliaca. ¿Qué están haciendo los que trabajaban en turismo? Se han ido a sus chacras, porque lo que es turismo en cero. De hecho, en el aeropuerto la mayoría de locales permanecen cerrados, como la tienda de Isabela, que lleva semanas, dice, sin tener ingresos. No hay venta. ¿A quién vamos a vender cuando no hay nada? El vuelo no llega, nada. No hay turistas, sí, no hay visitantes. Sin conectividad aérea o terrestre, la región está casi aislada. Por ello, aviones del ejército llevan suministros y además aprovechan estos vuelos para trasladar a pacientes enfermos. No, lo que pasa es que se quedó por el paro, que no puede ir a Lima porque tiene un tratamiento. ¿Cada cuánto tiempo es su tratamiento? Es cada 15. Desde hoteles hasta restaurantes, toda la cadena productiva de una región turística ha quedado paralizada. Al mismo tiempo, miles de familias siguen esperando una solución. Bueno, y el gobierno de Nicaragua vuelve a estar en el ojo del huracán después de expatriar y quitar la nacionalidad a los opositores políticos a Daniel Ortega. La justicia de aquel país considera que al no ser nacionales todos sus bienes ahora pertenecen al gobierno. La abogada y comerciante Irlanda Jerez forma parte de la lista de 94 opositores a quienes el gobierno de Daniel Ortega declaró apátridas. En consecuencia, sus propiedades pasaron a ser bienes del Estado. Jerez dice que sus empresas empezaron a ser tomadas por funcionarios gubernamentales. Esta es una violación continua en un acto de maldad, de odio, de venganza y de un totalitarismo extremo, radical. Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua.
Francisca Ramírez, una líder campesina que también forma parte de la lista de expatriados, rechaza la medida del gobierno. Nos ha costado a todos los nicaragüenses que tenemos nuestros bienes, los campesinos que tenemos nuestros bienes, los hemos trabajado con mucho esfuerzo, pero sentimos que si hay que pagar el precio, lo estamos pagando. Hay tantas madres que no tienen sus hijos, que fueron asesinados por Ortega. Ya suman 316 entre nicaragüenses y exiliados los nicaragüenses declarados apátridas, cuyos bienes han sido declarados bienes del Estado. Bueno, aquí en las islas han llegado a Recife, en Lanzarote, los 54 migrantes rescatados esta madrugada por salvamento marítimo, cuando viajaban en una embarcación neumática. Todos ellos, 2 mujeres y 3 menores, entre ellos, se encuentran en buen estado de salud, salvo una persona con quemaduras leves. La barca de 9 metros de eslora fue avistada por un barco mercante. Bueno, y estamos viendo la situación ahora mismo en Polonia, imagen en directo, donde en estos momentos se manda este mensaje a Joe Biden, que visita en este país, que envía aviones de combates a Ucrania. Y también vemos el Congreso de los Diputados, que hoy ha empezado sesión de control. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España mandará 6 Leopard a Ucrania. Enseguida volvemos, no tardamos. ...11:40, volvemos a fijarnos en Turquía y Siria, donde el suelo no ha dejado de moverse desde los terremotos de hace 2 semanas. 2 días atrás, coincidiendo precisamente, otro lunes más, volvió a haber un sismo. Şişelerde. Bak. Allah. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Impresionante cómo se mueve la tierra. Primero se fue la luz, como han podido comprobar en la imagen, y luego el temblor con una magnitud de 6,3. Es menos que los principales terremotos de hace 2 semanas, pero impresiona la fuerza con la que se mueve el suelo, que así se ve curvarse el suelo y cómo mueven los vehículos. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Tremendo, pero en Turquía, aunque los rescates ya se viven con cuentagotas, siguen ocurriendo milagros. Por ejemplo, con el caso de una niña de 8 años que sobrevivió a los terremotos, fue rescatada y después ha vuelto a salvar la vida. En un intento por recuperar un juguete, la pequeña cayó en ese estanque helado. Ven a la niña tratando de nadar sin éxito, hasta que un policía se lanzó al agua para rescatarla. En el vídeo publicado por las autoridades turcas vemos cómo el policía levanta a la niña y la lleva al lugar seguro. Final feliz para esta familia que, como otras miles, vive ahora con miedo a las réplicas y los terremotos que se siguen sucediendo. Por segunda vez en 2 semanas se ven obligados a huir. Abdumalek es un refugiado sirio. Después de los primeros terremotos se desplazó a Hatay con su familia. Un nuevo sismo lo ha vuelto a dejar en la calle. Todo se cayó, la casa quedó toda dañada, encontramos otro lugar para quedarnos y con el otro terremoto esta casa también se agrietó. No podemos soportar esto más, relata a su llegada a un refugio. El miedo a nuevos colapsos ha provocado que miles de familias busquen cobijo en el interior de las tiendas de campaña. No nos sentimos seguros, después de cada temblor sentimos que se puede derrumbar, cuenta Bayan, también refugiada a Siria y desplazada a Turquía. Los terremotos de este último mes han agravado la emergencia humanitaria en el noroeste de Siria. Falta agua, alimentos y hay escasez de medicamentos. Muchos hospitales están dañados y la atención médica comienza a ser limitada. Seidan es enfermero de cuidados intensivos. La noche del desastre ayudó a evacuar a varios bebés de un hospital de Aldana. Acostumbrado a los bombardeos, reconoce que esta es la situación más difícil a la que ha tenido que hacer frente a lo largo de su carrera.
El terremoto es lo más duro que hemos vivido porque todo se perdió, dice. La ONU pide ayuda urgente para Siria. 265 camiones han cruzado la frontera en las últimas semanas. Insuficiente para una zona en manos de los rebeldes y castigada por la guerra. Bueno, esto en Turquía, donde la situación es catastrófica, como les estamos contando, pero en Siria puede ser incluso peor por la guerra civil que está librando en este país varias facciones desde hace 11 años ya. Carlos Bustamante Muñoz es delegado de Canarias de Médicos Sin Fronteras, organización que hace unos días informada de que ha logrado llegar a Siria. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué es lo que se han encontrado en Siria? Cuéntanos. Bueno, nosotros no es que hayamos logrado llegar a Siria, sino que como acabamos de meter un convoy con material humanitario, porque nosotros estábamos trabajando ya en esta zona de Siria, en el noroeste de Siria, desde hace más de 10 años a consecuencia de la guerra. Es decir, teníamos equipos trabajando en esta zona, en la gobernación de Idlib, en Alepo, desde hace muchos años, y por eso cuando sucedió el terremoto, nosotros ya estábamos preposicionados allí y empezamos a dar ayuda desde un primer momento. Bueno, ¿qué lleva este convoy? ¿Qué han podido introducir? Porque me imagino que la ayuda que está entrando en Siria es mucho menor que la que llega a Turquía, ¿no? Exacto, esta es nuestra principal preocupación, es que por el contexto de conflicto que tenemos en Siria está llegando muy poca ayuda humanitaria para las personas que son víctimas del terremoto. Ya estaba llegando poca ayuda humanitaria para los desplazados que hay en esta zona y nosotros hemos conseguido introducir ahora varios camiones con materiales de primera necesidad, materiales de refugio, kits de higiene, toda esta parte de primera necesidad y también muchas tiendas de campaña para esas familias que se han quedado sin lugar donde vivir, porque bueno, estamos viendo que hay 11.000 familias que se han quedado sin vivienda, 11.000 familias que se han quedado al aire libre, a la intemperie, y también estamos viendo que están llegando muchos refugiados, muchos desplazados a esta zona que ya es una zona que alberga a millones de desplazados de la guerra. Esta zona habitan aproximadamente 4 millones de personas, de los cuales más de 2 millones son desplazadas y han llegado 180.000 desplazados extra a los campos que ya están ubicados allí. Entonces hace falta mucha ayuda, mucho material y por eso nosotros pedimos que se envíe toda la posible. ¿Se está obstaculizando por parte del gobierno sirio, por parte del régimen, la llegada de ayuda a esta zona? Nosotros no tenemos constancia de que esto sea así, sino que sí que hasta ahora había solo un paso fronterizo habilitado por la ONU para llevar ayuda humanitaria a Siria, el paso humanitario de Bab al-Hawa, y este paso quedó bloqueado durante varias horas a causa del terremoto, durante varios días de hecho, y sí que desde que sucedió el terremoto se han habilitado algún paso fronterizo extra para poder llevar más ayuda humanitaria, que fue una de las reivindicaciones que tuvimos desde Médicos Sin Fronteras, y nosotros de hecho hemos conseguido pasar la ayuda humanitaria por el noroeste de Siria, por el Hammam, que es una carretera que cruza desde Turquía a Siria y que está a unos 6 kilómetros de la ciudad de Yandaris, que es una de las más afectadas por el terremoto. Carlos, ¿me estás hablando de 4 millones de refugiados incluso? 4 millones de desplazados ya había en esta zona. Que se unen dos más. 4 millones de personas, 2,9 millones de desplazados en esta zona y ahora hay 180.000 desplazados extra a causa del terremoto. ¿Dónde se están alojando todas estas personas? ¿Qué recursos tienen? Pues esto es lo que nosotros estamos haciendo, distribuir tiendas de campaña, estamos apoyando los campos de refugiados, también estamos llevando clínicas móviles de atención médica, que es nuestra labor fundamental, a estos centros de acogida, centros de recepción que se están habilitando, pero hay que tener en cuenta que sobre todo lo más dañado, las zonas más dañadas han sido las que tienen edificios, las que la gente vivía en edificios y no tanto las que la gente vivía en campos de desplazados a ras de suelo que han sufrido menos daños. Claro, me imagino que también las réplicas estarán provocando también problemas. ¿Alguna de estas réplicas de estos terremotos ha vuelto a provocar más daños todavía después del gran terremoto de hace 2 semanas? Bueno, a partir de los primeros terremotos ya hubo más de 7.000 edificios totalmente destruidos o seriamente dañados. Evidentemente estas réplicas están provocando mayores daños. Nosotros con los nuevos heridos de la nueva réplica de hace unos días también estamos abordando la situación desde un primer momento, llevando atención médica de primera necesidad a estas víctimas de estos nuevos réplicas del terremoto. Y bueno, la situación ya es una situación muy dramática en esta zona de Siria, porque el conflicto ya lleva muchos años, aparte la situación económica ya era muy dramática. Esta población estaba viviendo en una situación muy precaria y además estaba afrontando una pandemia de COVID que fue muy fuerte en esta zona y también una epidemia de cólera de la que estábamos saliendo justo cuando fue el terremoto. Por lo tanto, no solo
las víctimas del terremoto nos preocupan, sino la población en general que lleva ya viviendo en estas condiciones precarias durante muchos años. Ya, y aguantando una desgracia tras otra. Es difícil encontrar una generación que se haya visto sometida a este régimen de desgracias tan continuadas. Carlos Bustamante, ahí está Médicos Sin Fronteras echando una mano. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Echando una mano importantísima en este caso, porque estas ONGs están desempeñando una labor clave para salvar la vida de muchísimas personas. Volvemos aquí a las islas. Mucha atención en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, porque hoy debe declarar ante la jueza Juan Bernardo Fuentes, el diputado socialista que dimitió por su presunta vinculación con el caso Mediador, un caso que investiga una supuesta trama de extorsión en todo el país. Eva Trujillo, ¿ya se sabe si ha declarado ya? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues en estos momentos continúan declarando aquí en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, en concreto en el número 4 de esta Audiencia Nacional. Hay un amplio despliegue policial de la Policía Nacional a esta hora. Hasta este recinto llegaba a las 9:15 de la mañana custodiado, después de pasar la noche en los calabozos de la Policía Nacional. El exdiputado socialista está investigado como posible cabecilla de la trama de este caso, junto con el ex general de la Guardia Civil, el único de los investigados que se encuentra en prisión en estos momentos. Fuentes podría haber facilitado tratos de favor a empresarios, ganaderos, a queseros de las islas, a cambio, como saben, de evitar inspecciones sanitarias o dotarles de ayudas europeas. También se le acusa de 5 delitos, entre los que se encuentran cohecho, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación o tráfico de influencias. Recordarles que Fuentes dimitió la semana pasada, después de ahí se eliminó su condición de aforado y tras ser cesado también por el Partido Socialista, es por eso que hoy se le puede prestar declaración en estos juzgados. Hoy también conocíamos la noticia de que el PP ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta Nadia Calviño después de que su fundación, una de las que preside, haya dotado de 2,3 millones de euros a una de estas empresas que está siendo investigada. Como decimos, estamos todos los medios de comunicación en el exterior de estos juzgados de Santa Cruz de Tenerife muy expectantes para ver cómo sale, en qué condición sale, si la jueza decide enviarlo a prisión o si por el contrario saldría de este caso con cargos. Seguimos muy pendientes con este amplio dispositivo policial a las puertas del juzgado. Roberto. Gracias, Eva. Un dispositivo amplísimo. La atención, lógicamente, centrada en este caso, que tiene origen en las islas, pero con ramificaciones, como ven, en otros lugares del país. Bueno, en 10 minutos llega Ponte al Día. Wendy y Pedro, vamos a ver con qué contenidos en este miércoles, que sabe un poco a lunes, ¿verdad? Eso mismo te iba a decir. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Sabe un poco a lunes este miércoles después de 2 días de parón por los carnavales y precisamente arrancamos nuestra semana pendientes de la situación generada a raíz del aumento de casos de gripe aviar. En España se han detectado ya unos 150 casos, en toda Europa unos 2.500. Nosotros nos preguntamos si existe riesgo de infección también entre humanos. Lo vamos a hablar con el epidemiólogo Daniel López Acuña, pero también vamos a abordar los efectos económicos de este aumento de casos, porque precisamente en Estados Unidos el precio de los huevos ha encarecido súbitamente a raíz de esta situación. Lo vamos a hablar en directo con una canaria residente allí en Estados Unidos y también, bueno, vamos a desmontar todos los bulos que se han generado a raíz de esta situación, pero hay mucho más en Ponte al Día. Así es, hoy vamos a ponerle cara a la economía generada en estos días grandes del carnaval. Ya hemos mucho sobrevivido, por decirlo de alguna forma, a este primer fin de semana del carnaval en la calle, el carnaval chicharrero, donde participaron 350.000 personas. Ayer en el carnaval de día de Las Palmas de Gran Canaria se sumaron 28.000 personas. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿salen rentables los carnavales? ¿Cuánto invierten los ayuntamientos? Pues vamos a abordar todos estos datos con Jonathan Márquez, que hoy nos visita en nuestro plató, y además también vamos a abordar otros asuntos como, por ejemplo, esa convocatoria de paro indefinida propuesta por los transportistas canarios para el próximo lunes 27 de febrero. Les vamos a dar aquí todos los detalles, solo nos queda invitarles a que continúen en esta casa porque en unos minutitos entramos nosotros. Les tomamos el relevo. Hasta ahora. Claro, sí, compañeros, enseguida atentos a Ponte al Día, mientras nosotros miramos al tiempo y las consecuencias en algunos lugares del mundo de unas lluvias catastróficas. Por ejemplo, Sao Paulo, en Brasil, donde se siguen buscando supervivientes y lamentablemente aumentando el número de víctimas. Emilia. Así es, Roberto, buenos días. Pues la verdad que sí, porque la semana pasada anunciamos esas inundaciones, esos corrimientos de tierra, estaba dejando fallecidos, pero es que la cifra no para de aumentar. Van 46 a día de hoy, pero es que quedan 40 personas más
más desaparecidas. Ahí vemos como los equipos de rescate pues se afanan tanto con palas, con excavadores, como los voluntarios, incluso con sus propias manos se afanan en buscar supervivientes bajo el lodo. La zona más afectada del país es el sureste, es en Sao Paulo, pero también en la región de São Sebastião. Fíjate que se han quedado 2.500 personas sin hogar en esa zona. Se ha declarado el estado de calamidad y es que la cantidad de lluvia caída en 24 horas han sido de 600 litros por metro cuadrado. Claro, el corrimiento de tierra ha sido inevitable, desde luego, toda una auténtica catástrofe para el país. En otros lugares el problema es justo el contrario, ¿no? Exactamente, en otros lugares como por ejemplo en Italia. Mira, estamos en el lago Garda junto con la isla Biagio. Bueno, pues en esta zona la sequía es tal. Esto es una imagen de Copérnico del Sentinel de febrero de 2022 y esto es febrero de 2023. Fíjate en esas manchas blancas que lo que vienen a indicar es que el agua se ha reducido. La sequía es tal que ya se puede ir caminando de un lado hacia otro, algo que por supuesto no había ocurrido nunca y que da buena muestra de la sequía que están sufriendo. Además de esto, la flora y la fauna se está viendo afectada porque, claro, han quedado completamente al descubierto. Si habrá sequía, que en Venecia casi que los canales empiezan también a secarse, ¿no? Pues esa es precisamente otra muestra de la sequía, una imagen inusual. Ahí tienen los canales en Venecia, en el mismo país, en Italia, completamente secos. Es verdad que suele haber épocas de mareas más bajas y más altas, pero lo cierto es que nunca se había visto algo así. Y claro, la ciudad está en plenos carnavales, están poniendo en jaque la movilidad no solo de los turistas, también de los comerciantes que tienen que llevar alimentos de un lado para otro. Se cree que Italia puede sufrir en este próximo verano una de las sequías más importantes porque es que en los Alpes ha recibido la mitad de nieve que recibe normalmente. Claro. Oye, Emilia, hemos visto animales sueltos en muchos lugares, ¿no? Que si baja un jabalí, algunos pueblos, algún ciervo, algún corzo. Ya encontrarte con un cocodrilo son palabras mayores, ¿no? La verdad que sí. Nos vamos directamente hasta Colima, en México, porque van a ver ustedes cómo un bicho de casi 2 metros de largo pasea tranquilamente por las calles, tan tranquilo él. Habitualmente dicen los vecinos que no es una imagen que les extrañe demasiado, porque parece que al lado hay una laguna y suelen frecuentar la zona. A mí me parece algo aterrador. Yo desde luego, vamos, no saldría a la calle en esta zona. Esto no te vale nunca. Pisarlo, ¿no? Como una cucaracha, ¿no? No, ¿qué haces ante esto? No puedes hacer nada. Bueno, pues esto ha sucedido en Colima, en México. Bueno, aquí en nuestro país, Emilia, estamos atentos también a efectos de la estación seca, o aparentemente seca en algunos lugares como Cantabria, ¿no? Que en Cantabria esté viviendo un incendio en pleno mes de febrero es raro. Es rarísimo, pero es que no es solo uno, Roberto. Van, lo que va de mes, en febrero, 164 incendios. Ahora mismo hay activados, todos los servicios de emergencia están trabajando en ellos porque hay 12 de ellos activos, hay 17 declarados y 12 de ellos ya están bastante activos y no paran de trabajar en la zona. Lo cierto es que en la región, en los bosques de la región, están sufriendo incendios que ya las autoridades, sí es verdad que han dicho que son intencionados, que no puede ser de otra manera con 164, pero sí es verdad que todavía no han dado con el detenido, no han detenido a nadie por estos incendios que está sufriendo el norte del país. Vamos a ver si las lluvias ayudan en las próximas horas. Bueno, en cuanto al tiempo que nos espera para los próximos días, Emilia, aquí también el abriguito, a sacarlo de nuevo si es que alguien lo había guardado, ¿eh? Bueno, el abrigo de momento no lo tenemos que guardar porque estamos en febrero y estamos en invierno, pero sí es verdad que va a ser una semana relativamente tranquila, por lo menos hasta el domingo. Vamos a ver la imagen de satélite porque ahora las complicaciones, y lo contaremos seguramente mañana y pasado, vendrán por el norte. Hay una dana en el norte de la península, probablemente esa es la que pueda ayudar a esos incendios de Cantabria, que va a dejar bastantes precipitaciones y nevadas importantes, incluso por debajo de los 600 metros en muchos puntos de la mitad norte. Pero aquí en el archipiélago, aquí tenemos una borrasca que no nos va a afectar, pero tenemos este panorama en una especie de escudo protector que vamos a tener y que va a hacer que tengamos poca nubosidad variable más bien, precipitaciones poco intensas si acaso se dan y cielos relativamente estables con intervalos nubosos, con ratos de sol también, sin calima, que ya era hora, y algo relativamente estable, la verdad, para lo que venimos teniendo todo el mes de febrero, una semana bastante tranquila. Vamos a ver la previsión en el modelo de B925, que estos son unos 800 metros de altura, porque la inestabilidad
se pasa al norte de la península con esa dana, como digo, también la tenemos por el noroeste, pero en el archipiélago tenemos una especie de protección que nos va a traer vientos del norte o noroeste con temperaturas que van a bajar un poquito, de 24 a 22. Tampoco vamos a notarlo. Tú me habías chivado que iban a bajar y yo ya pensaba que iba a ser más Tampoco frío, vamos a notarlo demasiado, y con esos vientos que también van a soplar más bien flojos y van a generar nubes de evolución. Lo vemos en el modelo de la sardina esta noche en Santa Cruz de Tenerife. No va a haber problema ni esta noche ni de aquí al domingo, lo más probable. Vamos a ver las precipitaciones, porque sí es verdad que tendremos precipitaciones de esas generadas en el interior de las islas, porque son nubes de evolución. Van a dejar alguna gota. También van a llegar, porque esto es precipitación acumulada de aquí al sábado, van a llegar por el norte, pero no va a ser importante. Fíjate, 4 litros, 16, poca cosa. Va a ser durante todo este tiempo, no es una cantidad importante. Mañana la previsión, por tanto, ni siquiera hemos significado las precipitaciones, porque van a estar cubiertos los cielos la mayor parte del día, sobre todo por el norte, con ambientes despejados, ratos de sol, con nubes de evolución. ¿Probabilidad de precipitaciones? Sí, nada importante. Se van a quitar enseguida, viento flojo y temperaturas, mira, 21 grados en pleno mes de febrero. De aquí al domingo no nos podemos quejar tampoco. No, efectivamente, para esa parte del carnaval que todavía queda en la calle, pues para disfrutarlo sin lluvia. Emilia, nos vamos con amapolas. Vamos allá. Mira qué bonita imagen. Imágenes primaverales que nos llegan desde California, donde ya han florecido las amapolas y dejan este paisaje tan bonito y que se ha vuelto además muy popular. Por eso, las autoridades se han puesto serias. Vigilan que nadie se salga de los senderos habilitados en estas zonas, porque hacerlo supone que en la zona donde se pise no crecerán más flores, son muy delicadas. Estas amapolas anaranjadas con las que nos despedimos hoy. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 11 en otra edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!